Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un importante cúmulo informativo nos llega en esta madrugada del martes 19 de marzo. Razones de toda índole, reuniones de toda índole. Me preocupa en particular, y sí, el adjetivo que utilizo es ese, me preocupa la reunión entre Rusia y Estados Unidos en la ciudad de Roma a propósito del tema Venezuela. Me preocupa porque como venezolano, el que el destino de nuestro país se debata en un espacio donde no esté presente Venezuela, me preocupa, pues, repito, como venezolano. Recuerden ustedes que la democracia venezolana se caracterizó por ser, cómo no, aliado claro y firme de Occidente, aliado claro y firme, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero también la democracia venezolana se caracterizó por ser muy autónoma en la toma de decisiones. Por eso fue que la democracia venezolana, por ejemplo, diseñó lo que se llamó la doctrina Bettencourt, distinta a la llamada doctrina Monroe en América Latina. La doctrina Monroe, una doctrina de política exterior norteamericana, cobijaba dictaduras en el continente con tal que fueran amigas de los Estados Unidos. La doctrina Bettencourt establecía que había que combatir toda dictadura fuera cual fuera su signo ideológico. Por eso, por autónomos, fue que Venezuela promovió la fundación de la OPEP, por ejemplo. Por eso, por autónomos, fue que Venezuela promovió el rescate del Canal de Panamá a través del Grupo Contadora. Por eso, por autónomos, es que la democracia venezolana tuvo la actuación que tuvo en la crisis centroamericana en los años 70 y 80. Repito, los demócratas venezolanos hemos sido siempre claros partidarios de Occidente, pero también hemos sido siempre muy autónomos y muy soberanos en nuestras actuaciones. Por eso es que como demócrata y como venezolano, ciertamente me preocupa que, como le ha ocurrido a otros países, su situación interna pase a ser parte simplemente del juego geopolítico mundial. Eso forma parte, repito, de mis preocupaciones como demócrata y como venezolano. Sin embargo, tenemos preocupaciones mucho más cercanas, mucho más inmediatas. Prácticamente tenemos la candela en la cara, y no estoy hablando en términos figurados. El Ávila se está quemando. El Ávila está siendo pasto de las llamas. Desde el pasado 22 de febrero pudimos leer en el diario 2001 el llamado angustioso de los trabajadores de Imparques por la inexistencia de elementos para combatir emergencias en los parques nacionales y concretamente en el Ávila. Anoche vimos al ministro Reverol diciendo que bueno, que estaban allí combatiendo, que para el día siguiente aparecería el helicóptero echando no sé cuántos miles de litros de agua, que estaban preocupados porque la cola del incendio podía afectar la urbanización Terrazas del Ávila, pero que ya la cola del incendio estaba controlada. Y eso me preocupó, porque si la cola del incendio está controlado, eso quiere decir que el cuerpo del incendio pudiera no estarlo. Por eso buscamos información calificada para enterarnos de qué ocurre y por qué ocurre esta situación. Y tenemos en línea a
a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ambientalista y es directiva del Sindicato de Trabajadores de Imparques. Y ustedes la han escuchado en este espacio una y otra vez, clamando por recursos para sus compañeros de trabajo para poder combatir emergencias como estas. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué está pasando en el Ávila? ¿Qué ocurrió que ayer ese incendio prácticamente, bueno, se descontroló y no fue combatido tempranamente? Por favor, te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo. Bueno, para los ambientalistas no es tan bueno por lo que está pasando en nuestra montaña, ¿no? Ahí nosotros decimos con absoluta responsabilidad y después lo aclararé, estamos ante un genocidio ambiental. O sea, lo que está pasando en el Ávila ayer cuando comenzó el incendio, que se reportó a nuestros compañeros, fue a las 6 de la tarde. Wow. Pero a las 4 de la tarde, ¿verdad? El personal, por órdenes superiores, la gran parte del personal combatiente de incendios forestales que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Parques, por órdenes superiores fueron mandados a combatir un incendio en Tazón, dejando prácticamente nuestro campamento sin personal. En el momento cuando se recibe la denuncia, pues, el llamado angustioso que se hizo a las 6 de la tarde, el personal no se encontraba en el área. A eso tenemos que sumar que nuestro personal combatiente solo tiene 2 vehículos operativos, un chasis largo, que es donde ellos se trasladan, y un chasis corto que utiliza uno de los jefes, el segundo a bordo del cuerpo de bomberos, lo utiliza todo el tiempo, lo carga, incluso para sus diligencias personales. Wow. Por lo tanto, nuestro personal llegó casi a las 7 de la noche al área afectada, no porque ellos no quisieran, sino porque estaban combatiendo un incendio que también hay que combatirlo, pero no era dentro de un parque, y para eso está los bomberos de Miranda, pueden prestar apoyo los bomberos del Distrito Capital, los compañeros voluntarios del Estado Miranda, pero nosotros, nuestra responsabilidad es estar dentro del campamento para atender las contingencias que se presentan, más sobre todo si estamos en plena temporada de incendio con unas condiciones atmosféricas adversas, con muy poco material, sin vehículos y en una época de sequía que de verdad amerita que nuestro personal esté atento. Y a esa hora, cuando a mí me llama ya pasada las 6 de la tarde, que me refiere, lo primero que me dice, no estamos en el área porque nos sacaron. Y eso tiene que saberlo el pueblo venezolano, que el personal estaba preocupado inmediatamente cuando se enteran del incendio, pues no estaban allí. Marlene, un segundo, Marlene, para tratar de entender con claridad lo que nos estás diciendo. Es decir, el incendio se desata a partir de las 4 de la tarde, nos estás diciendo. No, en Tazón. Eso fue en Tazón. Pero Tazón no es un parque nacional. Tazón, para los que no conocen Caracas, es el área que está en la entrada de la ciudad capital por la autopista regional del centro. Por cierto, un área muy cercana a todo lo que es el complejo de Fuerte Tiuna. Creo que también hay por allí unas viviendas construidas donde habitan muchos militares, etcétera, etcétera. Ese es el área conocida como Tazón. Nos está diciendo que hubo un incendio a partir de las 4 de la tarde en Tazón, que los bomberos de Imparques fueron destinados todos o casi todos para allá, y que cuando se declara la alerta por lo que estaba ocurriendo en el Ávila, no había un solo bombero de Imparques para atender esta emergencia. ¿Eso es lo que estamos entendiendo? Sí, de hecho, cuando el personal nuestro llega ahí, porque el incendio se inicia, la información que llega a las 6 de la tarde, que se inicia es en Galindo, pero cuando ellos llegan ya el incendio estaba en Copo Galindo, o sea, estaba en la parte alta, incluso nos refiere, ya el incendio como está, ya está fuera de control. Esa fue la información que a nosotros como sindicato nos llega del personal que estaba preocupado y iba vía Tazón a atender el incendio. Entonces a eso le tenemos que sumar que nuestro personal anda con las botas rotas porque uno
tienen mucho tiempo que no le entregan dotación de uniforme, tanto al personal de bomberos forestales como a los guardaparques y al personal técnico, y las botas que le entregaron son de plástico, y esas botas de plástico ahorita están remendadas, que a muchos de nuestros compañeros le ha salido ampolla en los pies. Entonces, ahorita es una situación bien difícil porque el incendio está activo, ya lo que se estaba esperando, claro, las labores que ellos hacen es tratar de que el incendio no pase más, o sea, no se pase a la parte de la ciudad, que en este caso es Terrazas del Ávila, y tratar de que no suba, y de acuerdo a los expertos que han comentado, que nos han hecho llegar la información, llega un momento en que en la noche el incendio prácticamente no asciende mucho, sino que prácticamente como que se queda en un sitio dependiendo de la brisa, y había un momento en que el incendio estaba allí. Entonces hoy empezará, ¿verdad?, así como lo informaron las autoridades, que se va a comenzar con el helicóptero, ¿verdad?, a combatir el incendio. También tenemos que entender que ahí tienen que hacerse unas maniobras porque está en la parte alta y hay una zona en que se hace difícil el combate incluso en el helicóptero. Y recordemos que el año pasado, cuando hubo un incendio en Mari Pérez, que fue fuerte, bueno, el helicóptero, para ese incendio que no fue tan fuerte, que fue fuerte, pero no tan fuerte como el helicóptero hizo más de 20 viajes. Más de 20 viajes. Marlene, Entonces, háblanos del tema del cortafuego, porque tengo entendido dentro de las denuncias que han hecho reiteradamente los trabajadores de Imparque que el mantenimiento del cortafuegos es deficiente. ¿Qué ocurrió con el cortafuego en la ruta de este incendio? Bueno, fíjate tú, a esta fecha, el cortafuego del Parque Nacional del Ávila solo está hecho en un 35%. Incluso en Galindo no se hizo, fue una parte, y no se ha hecho todo. Incluso en la que iba para la Julia, que de acuerdo a los expertos pudiera ser que el incendio tome hacia allá por los vientos que hay, ese cortafuego no está hecho. Dios. Pero tampoco está hecho, ¿verdad?, Loma del Cuño, Loma del Viento, Sabas Nieves, Chacaíto, La Julia, no están hechos. Esos cortafuegos no están hechos. Entonces no se entiende, ¿verdad?, cómo pasó esto, porque ¿qué pasa? Nosotros los incendios no lo podemos decir, prever. Lo que sí podemos es prepararnos para el incendio. Y cuando Imparque funcionaba como un instituto encargado del mantenimiento y conservación de nuestros parques, ¿verdad?, para el mes de septiembre, o sea, es decir, para septiembre del 2008, ya tenía que haberse comenzado, ¿verdad?, con la planificación de lo que sería la temporada de incendio. Y la temporada de incendio comienza en noviembre. Esta es fecha que todavía el cortafuego no está hecho. Eso es una responsabilidad. Pero el personal no tiene implementos, no tiene equipo. Incluso para el 4 de marzo estaban paralizados los trabajos que se venían haciendo con retraso del cortafuego, porque no había vehículo que trasladara al personal para hacer el mantenimiento, porque el personal que trabaja en la coordinación del Parque Nacional, el Ávila, ahora llamado Guaraíra Repano, funciona es con la camioneta que tenía el ingeniero Rafael García, y esa es la que remienda, y en esa es que llevan al personal a hacer mantenimiento. Eso estaba el 4 de marzo, y lo peor es que para esa fecha, y como para ahorita, tampoco está la medida precautelativa, ¿verdad?, que niega los accesos al Parque Nacional del Ávila y que le da a nuestro personal el derecho y la libertad de revisar los bolsos de todas las personas que suben al parque. Entonces eso no está listo, y eso tenía que hacerlo. Y hoy no pueden decir las autoridades del instituto que no lo han hecho, que ellos lo solicitaron al juzgado en enero y no se lo han dado. El presidente del instituto, asesorado por la consultoría jurídica, puede emitir un escrito
¿verdad? Donde restringe los accesos al Parque Nacional del Ávila. Eso tiene la potestad por ser el ente rector, una providencia administrativa, porque lo han hecho en otras oportunidades, y en esta vez no se ha hecho, y el parque está abierto por todos los lados, aparte de todas las agresiones que sufre, y recordemos que la gran mayoría de los incendios son provocados, y tenemos personas que son piromaníacas. Entonces yo ahorita no puedo decir que si fue un incendio provocado, lo que sí podemos decir que eso es común, de que los incendios son provocados, ¿verdad? Pero hay unas condiciones atmosféricas adversas que de verdad cobran mucho peso con un cortafuego no realizado, con un personal que no tiene equipo, con un personal que incluso el sistema hídrico del Parque Nacional del Ávila no está apto, porque el jueves pasado nuestro personal andaba comprando tubos por unos pocos recursos que le dieron, y estaban buscando dónde estaban los tubos más baratos para comenzar una reparación del sistema contra incendio, ¿verdad? De las tuberías contra incendio. Eso lo estaban haciendo el jueves pasado nuestro personal. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de las autoridades, y ahí es cuando yo digo que hay un genocidio ambiental, porque eso está previsto en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Genocidio, y el genocidio se refiere cuando de una manera sistemática, deliberada, se somete a un grupo de personas, etnia o religión, a una situación que la pone en riesgo, y ese genocidio ambiental se ve en los mecanismos de protección para el ambiente, lo cual de manera sistemática el proceso revolucionario ha descuidado en todas sus fases, desde la eliminación del Ministerio del Ambiente y de dejar el Instituto Nacional de Parques prácticamente inoperativo, porque no tiene equipos, el personal no tiene uniforme, y los trabajos se hacen a destiempo, como está pasando ahorita, que estamos en plena temporada de incendios, y el cortafuego del Parque Nacional del Ávila, Guaray de Repano, solo está en un 35%, y si eso está pasando en nuestro Parque Nacional, que está a la cara de todos los poderes del Estado, imagínense cómo están nuestros parques, tal como pasó en el Parque Meri de Sierra Nevada, como pasó en Perijá, como pasó en el Parque Nacional Yurubí, como pasa, en el Parque Nacional Henry Pittier, porque cuando aquí se queman 100 hectáreas, es porque en el Henry Pittier se están quemando 3.000. Marlene, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 19 de marzo. Era Marlene Sifontes, activista ambientalista y dirigente sindical de los trabajadores del Instituto Nacional de Parques, dándonos esta información terrible. Hoy los caraqueños estamos de luto, hoy nuestra montaña mágica está ardiendo, y está ardiendo, ¿cómo no?, porque se produjo un incendio, y el incendio pudo haber sido, nos dice esta trabajadora, la mayoría de los incendios son efectivamente provocados, pero hay un tema demasiado importante. Todo lo que se debió hacer para prevenir el incendio, para combatir tempranamente el incendio, no se hizo, y no se hizo por falta de previsión, no por falta de entusiasmo o compromiso de los trabajadores. En primer lugar, una orden superior sacó a los bomberos de Imparques, los sacó del parque, los sacó de su área natural para combatir un incendio en otro lado, un incendio en un lugar que ni siquiera era un parque nacional. Entonces, cuando se declara esta emergencia, no había nadie para combatirlo. Cuando llega a combatirlo, se encuentra con que no tienen equipos, con que no tienen recursos, con que no tienen vehículos, con que no tienen ni agua, con que el cortafuego no se había hecho, no se había abierto, no se había mantenido. ¿Me entiendes? O sea, hay un tema de desidia, hay un tema de abandono, hay un tema de incompetencia, y hay un tema de desamor por la montaña, de desamor por la ciudad, de desamor por el país. Es la voz de los trabajadores de Imparques, es la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real,
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con otro tema que es igualmente terrible, doloroso, impactante, pero necesario tenerlo claro, necesario tenerlo planteado en primer plano en la conciencia. Para hoy está planteada la posibilidad de que a trancas y barrancas se produzca una parodia de acto judicial en contra de un ciudadano venezolano, de una ciudadana venezolana, de una dama venezolana. Y ustedes me dirán, pero eso es novedad, porque aquí ocurre eso a cada rato. Pues acá, desgraciadamente, el sistema de administración de justicia no es de administración de justicia, sino de administración de venganzas. Así que eso no es nuevo. Sí, no es nuevo, ciertamente. Pero este caso del que vamos a hablar es un caso crucial, es un caso que le afecta a usted que me está escuchando, a usted que me está viendo a través de las redes sociales, a usted que está allí preparando a sus muchachos para la escuela o organizándose usted mismo para ir al trabajo. A usted lo afecta este caso, porque este fue el caso que marcó el deslave moral dentro del sistema de administración de justicia en Venezuela. Cuando le hicieron lo que le hicieron a la jueza Fiuni, todos los demás jueces se vieron en ese espejo y desde entonces el terror es lo que ha gobernado en nuestro sistema de administración de justicia. El proceso judicial que le fue seguido a la jueza María de Lourdes Afiuni es una vergüenza, una vergüenza. Y ahora resulta que el juez, no se sabe por qué razón, quiere precipitar una sentencia aún sin haber se producido los actos conclusivos del proceso. Una situación muy extraña y tenemos en línea a alguien que nos puede dar información de primera mano sobre eso. Me refiero a el hermano de la jueza Afiuni, a Nelson Afiuni. Nelson, gracias hermano por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué es lo que intentaron hacer ayer? ¿Qué es lo que se teme que harán hoy? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista procesal de nuestra ciudadana, nuestra compatriota, la jueza María de Lourdes Afiuni? Te escuchamos. Bueno, primero buenos días y gracias, Chuo, que tengo tiempo que no hablaba contigo por acá. Desde hace varias semanas viene el juez peleando porque después de 1 año y medio sin dar despacho, es de verdad una vergüenza. 1 año y medio que él cerró el tribunal, no siguió con el juicio, se le ocurre reabrir, como quien dice, el juicio, algo que en condiciones normales no se puede hacer porque después de 1 año y medio ya ese juicio debería estar suspendido, anulado. Pero él, desde hace unas semanas, empezó con una guerra. Debe ser porque mi hermana lo denunció en fiscalía penalmente por violación de derechos humanos, por violación del debido proceso. Parece que eso lo molestó y empezó a citar para posible juicio, y resulta que ahora quiere hacer el juicio para sentenciar de una vez a la jueza Fiuni, pero ha pasado tanto tiempo que ya los fiscales originales del caso se han retirado, unos se han ido de viaje, otros ya no están, que hay 2 fiscales nuevos inclusive en el caso, que ni siquiera se han podido leer las actas, no se han leído el expediente, y él así todo pretende, sin conclusiones del caso, pretende sentenciar a la jueza Fiuni. Ya esa pelea viene de la semana pasada y él dijo que el lunes, que fue ayer, yo sentencio pues, sí o sí. De hecho, ni siquiera mi hermana se presentó, porque ella dijo que se unía al artículo 350, pues, estaba en desobediencia porque no puede ser que le haga lo que le da la gana. Los fiscales tampoco se presentaron, mandaron un oficio explicando de que
solicitaban el diferimiento porque no han leído las actas. Él, en vez de dar entonces un tiempo reglamentario, no, él citó ahora hoy para las 2 de la tarde para dar sentencia, cosa que mi hermana no se va a presentar. Ya se lo dijo que no se iba a presentar en el tribunal, y los fiscales lo más seguro que no se presenten, pero como aquí los jueces rojos chavistas hacen lo que le da la gana, es capaz que sentencie y diga una sentencia aunque no esté presente nadie. Pero en esa situación estamos de irregularidades. Esto ya no tiene explicación alguna. Sí, efectivamente, algo así como eso no puede ser considerado un juicio. Esto es un linchamiento judicial en todo caso. Nelson, por favor, yo sé que esta historia la has repetido decenas, centenares de veces, porque las medidas que le dictaron a tu hermana le impiden a ella misma hablar de su proceso. Haz un breve resumen, por favor, para la audiencia de Radio Caracas Radio, de la cantidad de irregularidades que han acompañado todo este proceso y que desembocan en este intento de linchamiento judicial. Te escuchamos. Bueno, vamos a hacer un resumen. El principio, pues, que fue cuando ella la detienen, estamos hablando de que son 9 años. Voy a hacer un resumen, porque cuando ella la detienen tomando una decisión ajustada de derecho con un respaldo de la ONU, inmediatamente se la lleva presa. Bueno, ya todo el mundo sabe muchas cosas que ha pasado, pero para mí una de las peores fue haberla llevado al INOF, donde tenía personas que ella había condenado, donde ahí la maltratan, casi la matan en el INOF, tienen que sacarla de emergencia para operarla en el Padre Machado, donde, bueno, milagrosamente sale bien de esa operación tan fuerte que tuvo. Luego tuvo año y medio en el INOF, casi 2 años de casa por cárcel. Pero una de las cosas es que ya ella tuvo un primer juicio, donde ese primer juicio lo estaba ganando y deciden suspenderlo, interrumpirlo y volver a comenzar otro juicio para ver si este segundo juicio lo ganaban ellos. El resultado es que este juicio también lo estaba ganando hace más de 1 año, y deciden otra vez, pero en vez de interrumpirlo para empezar otro, lo que hacen es que le dan la orden al juez de que no dé más despacho. Esto es más o menos un resumen de 9 años de todo lo que ha pasado, que son muchas más cosas, muchas más violaciones. No le permiten sino los abogados que ella quiere, cuando ya por lo menos ahorita José Mario Graterol ya no es abogado de ella, ha tenido mucha guerra, tuvo que sacarlo. Eso de verdad que ha sido un desastre. Tú no puedes, inclusive lo que está pasando con algunos presos políticos, que tú no puedes nombrar abogados sino los abogados que ellos quieren. De verdad que bueno, han sido 9 años bien duros y todavía no termina. Así es, Nelson, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. ¿Quisieras agregar algo más? ¿Quisieras emitir algún mensaje adicional? El país te escucha. Bueno, el mensaje que voy a dar es a ver si el señor escucha, ese juez que se llama Manuel Bonano, fue el mismo mensaje que le dio mi hermana en el tribunal antes de que él la votara, porque no solamente ella no va al tribunal, sino que es que la votó. Él tuvo la desfachatez de expulsar de sala a mi hermana, que le dijo que si él no tenía un celular o si no tenía televisión, si no estaba viendo lo que estaba pasando en el país, si no tenía comunicación en las redes sociales, que se dé cuenta que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y que ella más bien puede estar de ese lado y él del otro lado. Que de verdad que no entiende cuál es el ensañamiento cuando ella es una juez titular, porque todavía es juez titular, y la gente, todavía esta gente que se creen poderosos en sus cargos, violando todo tipo de derechos, no se dan cuenta que el país está cambiando, las cosas están cambiando y ya no tienen vuelta atrás. Entonces, bueno, es un mensaje para aquellas personas que todavía se creen dioses en sus cargos y pueden hacer lo que les dé la gana, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Nelson, un gran abrazo, nuestra palabra de respeto y de solidaridad para tu hermana, la jueza María de Lourdes Afiuni, para ti mismo, que sabemos que eres un luchador. Nosotros nos hemos encontrado no solamente a propósito de las veces que te hemos entrevistado sobre este tema, sino incluso sobre temas vecinales. Nos hemos encontrado por allá, por el municipio de Latillo. Nuestra palabra de respeto para ti, para toda tu familia y, por supuesto, de la más absoluta solidaridad. Era Nelson Afiuni, el hermano de la jueza María de Lourdes Afiuni, advirtiendo, alertando al país
sobre esta situación absolutamente irregular, absolutamente anómala, que viene a ser como la guinda de la torta, pues la culminación de un proceso de atropello judicial. Repito, la jueza María de Lourdes Afiuni no es que le violaron sus derechos, no, es que casi la asesinan. Y sin embargo, allí está con toda su dignidad, dando la cara y denunciando esta mascarada judicial en su contra. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Todavía retumban en nuestros oídos las palabras y en nuestra conciencia las palabras del mensaje final que dio Nelson Afiuni, el hermano de la jueza María de Lourdes Afiuni, dirigiéndose a el juez que pretende forzar una sentencia, aun cuando no va a tener ni a la acusada ni a los fiscales, no existe acto conclusivo, no existe nada, pero quieren, repito, forzar una situación como corolario de 9 años de atropellos judiciales y de atentados a la vida de la jueza María de Lourdes Afiuni. Decía Nelson Afiuni, caramba, que recuerden que esto está cambiando, que este país está cambiando, que aquí hay un proceso irreversible de cambios y que los que hoy están de un lado del escritorio, mañana pueden estar exactamente del lado contrario. Quienes están hoy en un ámbito desde el poder haciendo y deshaciendo, mañana pueden estar en una situación completamente distinta. Y esto viene a cuento porque ayer conocimos los venezolanos una extensa declaración que dio el general de división Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a un canal colombiano, entrevistado por la excelente periodista venezolana Idania Chirinos. Bueno, yo les confieso, pues, yo que he estado cubriendo, reporteando desde tantas y tantas movilizaciones hechas por los adultos mayores reclamando sus pensiones, hechas por los afectados por distintas enfermedades y dolencias, de estas llamadas dolencias catastróficas, reclamando dotación, reclamando tratamientos, reclamando insumos a las puertas del Seguro Social y recibiendo siempre, por cierto, un trato que iba desde la displicencia hasta el despotismo por parte de este funcionario y de los funcionarios que estaban bajo su comando, a su cargo. Realmente es compleja, ¿no? Es compleja la emoción, digamos, que uno siente cuando ve a ese mismo personaje diciendo ahora, caramba, yo me tuve que ir del país porque ese era un gobierno corrupto. Carlos Rotondaro, presidente, expresidente del Seguro Social. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una opinión sobre este caso nutrida, informada, que trascienda
el escarnio, que trascienda el deseo de venganza, que se ubique más bien en lo que es la necesaria actitud y conducta que tenemos que tener los venezolanos para la construcción de un país diferente, de un país distinto, de un país de todos. Por eso busqué el criterio de un venezolano que también es un venezolano de excepción. Me refiero a Feliciano Reina. Feliciano Reina es el director de Acción Solidaria, una de las organizaciones no gubernamentales que más ha trabajado, que más ha luchado por lograr que los venezolanos tengan acceso al derecho constitucional, a la salud y a la vida. Es Feliciano Reina una de las personas que durante más tiempo ha interactuado con esa realidad compleja, terrible, a veces, que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y a él le consta cuál fue efectivamente el desempeño de este funcionario que por largos años estuvo al frente de esta importante responsabilidad, y lo tenemos en línea en este momento. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué reflexión suscita en ti esta nueva situación con el general de división Carlos Rotondaro ahora en fuga y denunciando al gobierno del cual él formó parte y usufructo durante tanto tiempo? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenos días. Mira, varias cosas. Una, por lo pronto, qué bueno poder tener esta entrevista y yo supongo sucesivas declaraciones por parte de Carlos Rotondaro, porque lo que va haciendo es corroborar varias cosas que incluso nosotros, como parte de Codevida, veníamos denunciando desde hace tiempo, y mucho de ese periodo de denuncias tuvo que ver con su gestión, que como decías ahora, fue una gestión larga frente al Seguro Social. Hay que recordar que Codevida nace entre 2003 y 2004, cuando hubo una primera situación de falla grave de medicinas para personas con condiciones de salud crónica, ¿no? La segunda cosa que yo creo que también es importante es que ratifica, junto con este artículo que acaba de salir también en el New York Times por parte de médicos cubanos que también tuvieron que salir de Venezuela, lo que también se ha dicho y que no es tan fácil probar, sino recogiendo testimonios, que es el uso político de la medicina. Eso es gravísimo lo que está diciendo. Es decir, que tú puedas utilizar medicinas que salvan vidas, equipos que salvan vidas, de una manera deliberada para que las personas se vean forzadas a apoyarte como grupo en el poder. Eso es gravísimo, pero lo está corroborando Carlos Rotondaro, nada menos que quien fuera presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, además la institución a cargo justamente de esas condiciones de salud más complejas, aquellas que pueden, de no ser bien tratadas, causar la muerte. Hay una parte importante también, y esto tiene que ver mucho más con el trabajo en derechos humanos, con lo que significan las graves violaciones a derechos humanos, y es que Carlos Rotondaro está diciendo allí que él siguió unas instrucciones. Hay que también decir que cuando se está en estas posiciones de poder o no, y esto también enlaza con lo que decías ahora de Nelson Afiuni, el hermano de María Lourdes Afiuni, no vale de ninguna manera la excusa de que se estaban siguiendo órdenes superiores. En el caso de Rotondaro, él estaba en un altísimo nivel de decisión y no puede de ninguna manera decir, para salvarse, digamos, eventualmente de esas responsabilidades que le van a tocar, que yo no me quedó más remedio que seguir esas instrucciones, porque se trataba incluso de personas que podían perder la vida si él, por un lado, decidía no enviar medicinas hacia el interior del país para privilegiar a unos votantes en la capital, o me imagino que en centros poblados grandes, puede haber sido hasta en Zulia, y entonces dejar algunas partes del interior sin esos tratamientos. Eso es gravísimo. Y de nuevo, tampoco puede aducir esa excusa un funcionario menor como puede ser este juez. Creo que vale la pena, pues, con esto ir recogiendo más de lo que él pueda estar declarando. Y por cierto, también decir, Chugo, que en muchas oportunidades cuando se hacían las denuncias por parte de Codevida sobre la gravísima situación, en particular, por ejemplo, Francisco Valencia, vocero más que reconocido de Codevida, persona trasplantada,
sobre quienes podían estar incluso perdiendo la vida, perdiendo órganos o después teniendo que pasar al sistema de diálisis que tampoco funcionaba. Eso después se convertía en una campaña que hacían desde distintas instancias del Seguro Social en distintas partes del país, campañas por Twitter, campañas por distintos medios para atacar, para descalificar, para criminalizar las denuncias de Codevida. De manera que esto, al final, Chugo, lo que va haciendo, como tú bien decías ahora, es no una especie de cosa a la jauría, pero sí de decir, mira, esto hay que ir documentándolo todo porque hay responsables de ese alto nivel y otros que, bueno, que les llegará su momento de justicia por las violaciones a los derechos a la salud y la vida. Estamos conversando con Feliciano Reina. Feliciano Reina es director de Acción Solidaria, una de las organizaciones no gubernamentales que con mayor ahínco y con mayor profesionalismo ha trabajado este tema del acceso a la salud, del derecho a la vida, y que forma parte de esta alianza denominada Codevida, que ha dado también esta muy dura lucha. Ahora, más allá del tema específico de la salud, más allá del tema específico del derecho, de estos derechos conculcados desde espacios administrativos de poder como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está este otro tema que ya es un tema ciudadano. ¿Qué hacer en circunstancias como estas? En un país tremendamente polarizado, de repente el sujeto que hasta ayer era un villano, aparece mañana nimbado por el aura de la santidad, simplemente porque cambió de bando, simplemente porque ahora está declarando los mismos hechos irregulares de los cuales formó parte, o en muchos casos los cuales dirigió. Feliciano, ya desde la perspectiva ciudadana, háblanos de eso. ¿Qué sentido tiene en una circunstancia como esta expresiones que hemos escuchado en otro momento y en otro contexto como justicia transicional? O sea, ¿de qué manera avanzar hacia un estadio de convivencia ciudadana donde haya reparación a la víctima, reivindicación de las víctimas, establecimiento de responsabilidades y que eso no se confunda con venganza, porque la venganza tampoco puede ser el sustento de una república? Por favor, tu reflexión a propósito de ello. Sí, por eso comenzaba Chugo diciendo que es importante en este momento contar con este testimonio de Carlos Rotondaro y los que vengan sucesivamente. Yo supongo que será parte de un proceso bastante más largo que esta primera entrevista en la que ya revela muchísimo, porque esos procesos de justicia transicional pasan por esto que se llama, digamos, son 4 términos los que se usan: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todo lo que pueda ir obteniéndose para que la verdad salga a la luz es importantísimo. Y estas declaraciones de Carlos Rotondaro ayudan a que salga a la luz. Es decir, aquello que no quedó por escrito, aquello que fue parte de una práctica que llevó a la violación de derechos humanos, pero que puede ahora entonces ir siendo documentado. Esa salida de la verdad es importantísima. Y después viene un proceso sin duda de justicia, es decir, quienes hayan sido responsables por estas violaciones a derechos humanos, que en algunos casos, incluso cuando son de gran magnitud, que son sistemáticas, que son generalizadas, llevan incluso más allá a la posibilidad de ser responsables por crímenes de lesa humanidad. Después viene el periodo de reparación, en que hay cantidad de víctimas, y esas reparaciones pueden ser de distintos tipos, incluso que sea completamente público, que haya toda un proceso en el que las víctimas puedan verse reconocidas en esa exposición de la verdad, en esa exposición de las personas responsables por la violación a derechos humanos, y en última instancia ya entonces tomar todas aquellas medidas que impidan que vuelva a repetirse jamás este tipo de situaciones. De nuevo, aquí hay cantidad de muertes. Carlos Rotondaro dice que por lo menos 5.000 personas en diálisis murieron aquí. No estamos hablando de una cantidad de otras condiciones en las que hubo para las personas consecuencias graves, las de esclerosis múltiple que pierden capacidad motora. Es decir,
son cantidad de situaciones. Pero digo, para volver a esto, pues como ciudadanos además es importante documentar, guardar para la memoria todo aquello que se constituyó en este tipo de violaciones de derechos humanos para que no queden impunes, para que no queden en la oscuridad. Feliciano, muchísimas gracias, amigo, por regalarnos estos minutos esta madrugada del martes 19 de marzo, dándonos además este criterio desde la serenidad, desde la sindéresis, desde la ponderación, pero también desde la firmeza ciudadana en la necesidad de avanzar con pie firme, sin venganza, pero con justicia, en la construcción de un país como el que nos merecemos. Era Feliciano Reina, director de la organización no gubernamental Acción Solidaria, integrante de Codevida, dando posición frente a las declaraciones dadas por el general de división activo y expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro. Interesante las precisiones que hace. Recuerda, Feliciano Reina, que no rige el pretexto de la obediencia debida como razón para justificar violaciones a derechos humanos, y estamos hablando de eso precisamente, de la violación de derechos humanos fundamentales. Yo como ciudadano, yo como periodista, lo más que puedo es recordar en este momento cuántas veces nosotros cubrimos protestas hechas por ciudadanos venezolanos afectados por estas llamadas enfermedades catastróficas. Personas en la calle, bajo el sol inclemente, sobre el asfalto, personas con cáncer, personas con lupus, personas con esclerosis múltiple, personas con diversas dolencias. Y yo les preguntaba, pero caramba, si usted tiene acá 30 minutos, 40 minutos, una hora expuesta al sol, usted está perdiendo meses de vida. Y la respuesta que me daban era, yo prefiero morir en la calle, exigiendo mi derecho, a morir allá en mi cama, en medio de la oscuridad y la resignación. Eso ocurrió. Yo lo reporté, la gente de mi equipo de trabajo lo reportó. Entonces, bueno, ahí están las declaraciones del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, figura contra la que están manifestando esas personas, hoy corroborando que todo lo que denunciaban esos venezolanos era verdad. Eso y más. Seguimos avanzando, dolorosamente, pero seguimos avanzando en la construcción de un país como el que se merecen nuestros hijos, como el que se merecen nuestros nietos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad,
La fuerza es la unión. 482-9750 y @ChugoTorrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para sugerirles un tema, ¿no? Un tema para que investiguen, para que busquen, para que no sean agarrados o movidos en la foto cuando ese tema pase a ser parte del debate público. Si tenemos suerte, los venezolanos, así será. Me refiero a ese concepto al que hacía referencia Feliciano Reina hace unos minutos cuando conversábamos con él. Justicia transicional. Fíjense ustedes, cada vez que se escucha ese tema, hay algunas personas que por desconocimiento, por ignorancia, por falta de información o por interés oportunista y manipulador, entonces empiezan a decir, no, nada de justicia transicional. Aquí tiene que haber culpables que paguen. Aquí tiene que haber mano dura y bla, 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 bla. Señores, la justicia transicional no tiene nada que ver con perdón a los culpables, con ocultar violaciones, con mano blanda a los violadores de derechos humanos o a los especuladores contumaces. No, es todo lo contrario. La justicia transicional en una situación de transición política, de crisis política, es precisamente el instrumento que permite que haya castigo al culpable, establecimiento de responsabilidades, reparación a las víctimas, reivindicación de la víctima, todo esto que nos indicaba el señor Feliciano Reina. ¿Por qué justicia transicional? Bueno, señores, porque cuando estamos hablando de del paso de una dictadura a una democracia, estamos hablando precisamente de una estructura política donde lo que alguna vez, como en el caso del chavismo en concreto, el chavismo pasó de ser un proyecto de supuesta redención social a ser una realidad de dominación social, de dominio social, de control social, utilizando para ello mecanismos deleznables y horrendos, como la represión pura y dura, como esto que acaba de admitir, que no denunciar, admitir Carlos Rotondaro, el uso de la medicina como chantaje, como extorsión política, porque el uso de los alimentos para eso también lo hemos visto, pero millones de veces a través de cosas estas horrendas como los CLAP. Pero la administración de justicia también es un instrumento de control político. Por eso, al pasar de la dictadura a la democracia, no puedes utilizar para el establecimiento de las responsabilidades la misma estructura jurídica viciada del pasado. Tú no puedes poner a este señor que quiere linchar judicialmente a, por ejemplo, a la jueza Fiuni a establecer la justicia en el futuro. No puede. Pero tampoco puedes poner los jueces que a ti te dé la gana. O sea, no puedes pagar con la misma moneda. No puedes poner una estructura igualmente viciada, pero de signo contrario. Ni puedes esperar los años que sean necesarios para construir un nuevo sistema judicial. No, porque la crisis exige de inmediato actuaciones ejemplarizantes y establecimiento de responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surge este tipo de estructuras, repito, en situaciones de crisis política, como son las estructuras de justicia transicional, para hacer posible en un plazo razonable, breve, ese establecimiento de responsabilidades y sobre todo esa reivindicación de la víctima, esa reparación del daño inferido. De eso se trata. Repito, hago esta advertencia porque en situaciones de países polarizados y de opinión pública engrinchada, hay gente que cree que utilizar la postura del duro, ¿no? Y decir, no, justicia transicional un carrizo, hay que mano dura con esto. Entonces, en realidad lo que están haciendo es demagogia. Entendamos, si estamos trabajando no por cambiar de una hegemonía para otra, sino para una transición a la democracia, conceptos como el de justicia transicional son conceptos fundamentales para un futuro como el que nos merecemos. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad,
La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.